Presidenta, en su visita de ayer al tren El Insurgente y viendo la supervisión del avance de la obra y por supuesto también analizando que al final fue una obra que se anunció desde el 2012 en el sexenio del el expresidente Enrique Peña Nieto, y que si bien empezó su construcción en el 2014, o sea, prácticamente ya más de una década desde que inició la construcción. Presidenta, ¿qué lección deja este proyecto sobre la manera en que se administraron los recursos públicos en aquella época, en el pasado? ¿Y cómo contrasta su modelo de obra pública ordenada, austera y sin corrupción frente al derroche y desorden con que se manejó este tren durante los sexenios anteriores con el neoliberalismo? Uy, ese tren tiene una historia. Cuando llegamos al gobierno, estaba Jesús en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. Ese tren va poco antes de Toluca hasta el observatorio. La parte hasta el límite con la Ciudad de México la construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces, y después la retoma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno del presidente López Obrador. Y después la parte de la ciudad le tocó primero a Mancera y después a nosotros, y ahora pues nos está tocando el cierre. Tiene muchas irregularidades esa obra, o tuvo muchas irregularidades que ya se han solventado la gran mayoría. Todavía hay algunas cosas que están pendientes de revisión, pero ya prácticamente se solventó todo. Primero porque licitan la obra con un proyecto ejecutivo. Asignan la obra en el periodo de Peña Nieto a una empresa de obra civil que no tenía experiencia en construir puentes, prácticamente pues es elevado, o más bien es elevado todo el tren. Y en cuanto la asignan, cambian el proyecto ejecutivo. Quienes hacen obra pública saben que si no hay un proyecto ejecutivo y se licitó a partir de un proyecto ejecutivo, pues entonces aparecen muchos precios extraordinarios, porque como ya no se construye con el proyecto ejecutivo, sino con otro, pues hay un montón de conceptos que no estaban considerados en el original. Y a partir de ahí ya viene un problema administrativo pues muy grave, digo administrativo, porque cada pago que se le tiene que hacer a una empresa contratista de una obra, pues tiene que tener una estimación bien documentada. Entonces la documentación para el pago pues se vuelve muy compleja cuando ya es otro proyecto ejecutivo. Ese fue el primer problema. Y segundo, como la empresa que se contrató no tenía experiencia, pues entonces empezó a generar un montón de retrasos y retrasos y retrasos. Particularmente la parte que le tocó al gobierno de la ciudad, cuando nosotros recibimos, pues se hizo una revisión muy profunda y después tuvimos reuniones y reuniones y reuniones con esa empresa que no cumplía y no cumplía y no cumplía y no cumplía. De acuerdo con una ley de obra pública, si rescindes un contrato, pues tiene que venir un proceso muy largo para poder asignar la obra a otras empresas si hay un pleito jurídico. Entonces, finalmente se logró con aquella empresa que ya se desistieran de seguir construyendo de manera voluntaria y poder asignar de nuevo a otras empresas ese tramo. Al final participaron 12 empresas en la construcción del tramo de la Ciudad de México. Y ahí pues le tocó primero a Jesús, o prácticamente a Jesús, todo el tramo, y ahora Clara, o no, ya nos trajimos a la SICT, ya la ciudad dejó de participar y se trajo al gobierno federal la finalización de esa obra. Todo eso pues generó diversos problemas que se tuvieron que ir solventando en el proceso. Es muy distinto a cuando se licitan las obras como se licitaron con el presidente López Obrador o con nosotros, que ya es una situación completamente distinta. Ahora, más allá de eso, que en todo caso algunas observaciones del pasado tendrán que seguirlas solventando quienes hicieron aquellas obras,
Pues lo importante es que es un tren espectacular, la verdad, cómo quedó. Se van a transportar más de 100,000 pasajeros diarios y conecta Toluca con la Ciudad de México en menos de 1 hora, en 40 minutos. Ahora el viaje de Toluca a la Ciudad de México por esa carretera, que además es cara esa carretera, es una carretera concesionada, pues es como de 2 horas por el tráfico de la entrada a Santa Fe y después hacia el centro de la ciudad. Ahí se va a llegar directo a la estación Observatorio y de la estación Observatorio se va a poder conectar uno a la línea 1 del metro, que es la línea que también se mejoró y que se inaugura ahora en noviembre en todo su recorrido. Entonces se va a poder venir de Toluca a Observatorio y de Observatorio tomar el metro pues a cualquier lugar de la ciudad, porque la línea 1 conecta pues prácticamente con todas las líneas de metro y con muchas líneas de Metrobús. Entonces una conectividad en transporte público y la verdad es que el tren quedó muy bien y la línea 1 del metro pues también. Y si bien oficialmente la inauguración será a finales de enero del Ya próximo está año. terminada pues prácticamente toda la obra, están en pruebas. Estos trenes requieren mucho tiempo de pruebas para poder pues garantizar que todo está bien, sobre todo por los sistemas automáticos y su certificación, que ya para que suba la gente pues tienen que estar certificados. Gracias, presidenta. Usted ha destacado constantemente